gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el día de Proyecto País, donde usted participa a través de las redes sociales. ¿Cuál es el país que queremos construir? Vamos a hablar, a propósito del caso que está ocurriendo en la democracia cristiana, de acuerdos políticos. Usted puede escribirnos a través del hashtag CDB-acuerdos políticos, o si lo prefiere a través de WhatsApp, a través de Facebook o al call center, donde tiene que tener un poquitito de paciencia. Siempre un abrazo cariñoso a toda la gente de regiones. Don Mario Schilling. ¿Cómo le va, don Agustín Zamora? Bien, ¿y usted? Bien, muy contento. Nos acompaña casi panelista de este programa frecuentemente, don Daniel Farcas, gracias por estar con nosotros. Encantado. Y la presidenta del Partido Comunista, presidente del Colegio Periodista, Javier Olivares, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Analista político, don Ricardo Israel. Muchas gracias por la invitación, don Agustín. Daniel, quiero partir contigo. Se habla de arrinconamiento de la DC. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó? ¿Qué es lo que piensa que va a pasar con la DC? Y si verdaderamente esto le favorece a la coalición de la derecha. Bueno, varias preguntas bastante complejas. Yo primero creo que aquí las responsabilidades son siempre compartidas. El hecho de decir que alguien ha sido de una u otra manera encapsulado o atacado es una percepción, a mi juicio, errónea de la realidad. Aquí había una discusión larga de cómo hemos hecho las cosas, a mi juicio con, insisto, responsabilidades compartidas, no haber logrado ir a una primaria como coalición, creo que nos ha debilitado, pero sin perjuicio, lo cual siempre existen oportunidades a partir de los hechos que ocurren, y en este caso creo que también es posible que se reconfigure una opción de que efectivamente la nueva mayoría se reordene y lógicamente tengamos una coalición como la que hoy día tenemos en el gobierno. Ahora, ¿cuánto representa la ADC como un peso, yo diría, de votación en una elección? Es como desconocido. Si hacemos un análisis de ciencia ficción, si tiene un peso relevante, la declaración que hizo Goich con relación al diputado Rincón no es menor, evaluándolo de esa manera, esa crisis. Es que yo creo que la discusión, a mi juicio, está mal planteada. Yo creo que se equivoca Carolina Goich al plantear el tema de
el diputado Rincón como un elemento específico de su campaña o no campaña. Yo creo que son elementos absolutamente distintos y obviamente a mi juicio está por verse el peso de cada uno de los partidos. Yo creo que si algo va a demostrar esta nueva elección es que efectivamente vamos a tener un cuadro muy distinto de saber cuánto pesamos cada uno de nosotros, que hasta ahora, producto de lo que teníamos el binominal, es bastante difícil de saberlo. Y por supuesto está todo por verse con respecto a los liderazgos particulares. No, yo te lo coloco en el escenario de lo que la ciudadanía hoy día es con relación a la visión de los políticos y de lo que los políticos tienen que ser capaces de leer qué es lo que quiere la ciudadanía. Si hay un tema que es súper sensible, y los estudios así lo ameritan, es el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando hay un diputado que está en ese escenario complejo y la presidenta de un partido relevante tiene objeciones con relación a ese diputado, y entre acuerdos políticos o temas internos que tiene un partido, que no lo entiende mucho la ciudadanía, finalmente se dice que sí va como candidato a diputado en un distrito. Cuesta leer y entender eso por parte del ciudadano que nos ve en este programa. Es que, Agustín, entonces, eso no puede, perdona, eso no puede desconocer que va a tener un efecto, o sea, tiene un efecto. Es que todo tiene un efecto, pero el diputado Rincón ha dicho que esos hechos no ocurrieron, que esos hechos son falsos, y yo creo que obviamente tiene el derecho, como todo ciudadano, a defenderse. Y si Carolina Goich o alguien quiere llevar esto, existen los métodos como la justicia ordinaria, la justicia en particular para estos casos, para poder dilucidar lo que allí efectivamente ocurrió, pero obviamente no hay ninguna razón para considerar a alguien culpable cuando él ha dicho que es inocente. No, yo no lo estoy... Pero hay un fallo, diputado, sí. Pero un fallo de primera instancia que no fue ratificado. Pero Bueno. un fallo que implicaba una sanción o un castigo que el diputado no cumplió. O sea, no es que alguien esté diciendo gratuitamente Mire, que este señor tiene un problema real con la justicia. Yo creo que en estas cosas, como siempre, y yo soy, siempre lo he dicho, el más partidario que tengamos las sanciones más altas para el tipo de agresión intrafamiliar o cualquiera de estos conflictos, porque me parecen deplorables e injustificables. Yo eso siempre lo he dicho y siempre lo he sostenido, y mis votaciones así lo atestiguan. Pero también es la posibilidad que las personas puedan defenderse y obviamente llegar hasta el final de los juicios, y en este caso no se llegó. Ahora, el diputado Ricardo Rincón ha expresado esto. Yo no soy el abogado del diputado Rincón, obviamente no tengo los datos ni la posibilidad de hacer esto en forma legal, pero sí creo que esta tendencia que tenemos últimamente en Chile de que cuando alguien es acusado de algo sea inmediatamente culpable y tenga que ser prácticamente vapuleado o colgado en la plaza pública, es algo que no es adecuado. Pero abstrayéndose del caso del diputado Rincón, estoy hablando el escenario que se dio, el escenario de una presidenta de un partido en el cual se refirió a la situación de él de una manera muy contundente, y que ocurre todo lo que pasó en los últimos días. Coloquémoslo desde el punto de vista de un ciudadano que ve este escenario, que finalmente estamos Terrible, a mano, terrible. o sea, ¿eso no va a tener ningún costo? Va a tener costo. Y hay algunos que dicen, yo no sé, ahí podemos conversarlo con todos ustedes, pero algunos dicen que Carolina Goich está buscando una excusa políticamente correcta para bajar su candidatura. Hay otros que dicen que no calculó bien lo que pasaba en la Junta. Yo no sé, eso habría que preguntárselo a los amigos demócratas cristianos, pero a mi juicio es súper extraño que ella coloque todo su capital político, además que ella no ganó las elecciones en la democracia cristiana, las elecciones las ganó Pizarro, digámoslo con todas sus letras, ella llegó ahí producto de un acuerdo político interno, coloque todo su capital político en un asunto tan específico y tan particular, a mí me llama la atención. ¿Cómo lo leen ustedes, Javier, el sector de...? O sea, yo voy a hablar primero del sector de las mujeres, digamos. Yo creo que para ninguna mujer es grato que habiendo un fallo sancionatorio de carácter civil, hoy día hablemos como si esto no hubiese existido. Y yo soy una de las principales defensoras de la presunción de inocencia, soy una de las principales defensoras, y a propósito de mi rol de dirigente social lo he sido, digamos, el derecho a la defensa, porque hay una estigmatización real en los medios de comunicación, sobre todo en los sectores vulnerables, no diría precisamente los diputados, diría en otros sectores. La infancia, el pueblo mapuche, las mujeres, hemos conocido los titulares a propósito del caso Nabila Rifo, en fin, efectivamente hay un no cuidado a cómo se sanciona de culpable o se maltrata públicamente a personas que muchas veces no lo merecen. Pero a mí me parece que este caso es un poquitito distinto. Aquí hay una persona que tiene un fallo en sus manos, civil, que tenía una sanción que él decide no cumplir,
No tengo claro por qué razón, me parece que él arguye algunas razones de carácter jurídico, que le habría asesorado a su abogado, no me corresponde a mí entrar en esa argumentación, pero sí me parece que como mujer, sin duda, no es grato para ninguna mujer que hoy día se mantengan en cargos públicos, ni como candidatos personas que tengan sanciones de carácter penal o civil a propósito de violencia, ojo, no de violencia intrafamiliar, de violencia de género contra la mujer, digámoslo con todas sus letras. Aquí la persona está siendo acusada, perseguida y tiene un fallo sancionatorio de carácter civil por agredir a una mujer. Entonces, a mí me parece que es complejo. Yo creo que lo que le pasa a la democracia cristiana el fin de semana habla de una crisis en la que está este partido. Me parece que es lamentable que la crisis efectivamente, en vez de centrarse en un debate ideológico y político como cualquiera que nos gusta la política esperaría, se centre en este tipo de debate que desgraciadamente tiene que ver con la violencia de género. Yo creo que es muy malo, y es malo no solo para la DC, sino para la política toda, que finalmente entrega, a mi juicio, discusiones que representan antivalores. Yo creo que los partidos hoy día tienen que estar discutiendo desde otro lugar si de verdad quieren recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. Y creo que mantener en cargos públicos o como candidatos a personas que pueden ser muy buenas, yo no digo que no, yo no tengo una mala opinión per se del diputado Rincón en cuanto a lo que ha realizado como candidato. De hecho, me tocó estar con él en el tema de la ley de colegios profesionales. No es una cuestión personal, es una cuestión valórica que tiene que ver con que hoy día la violencia contra la mujer tiene que ser sancionable en todo ámbito y en todo espacio, más que nunca con los últimos casos que hemos conocido. Ricardo, ¿tú crees que esto a quién le favorece desde el punto de vista político, hablando en elecciones? Es algo que se especula mucho, que probablemente incluso, sin querer queriendo, como decía un personaje antiguo, el Chavo del Ocho, le favorecería al sector de la derecha, al sector de la Alianza, al Chile Vamos. Podría ser. Lo que pasa es que en Chile hoy día tenemos una gran incógnita. Las encuestas no se hacen bien, y aunque se hagan bien, no saben medir realmente el escenario de este Chile cambiante y un escenario de voto voluntario, que produce mucha sorpresa. Así que la información son todas proporcional y tentativas. En segundo lugar, yo creo que lo que a la democracia cristiana, y hablamos días después de su Junta Nacional, en la cual, en definitiva, salieron más dudas que certidumbres. También en algo que las perjudica bastante, porque ellos afirman que salen por la izquierdización de la nueva mayoría y por el haberlos dejado afuera, y hacen una alianza política obligados con los partidos más a la izquierda que existen, como es el MAS y la Izquierda Ciudadana dentro del panorama político chileno. Y eso es obligado, porque como muchas otras veces se dictaron leyes anti-independientes, y si no tienen una alianza con otro partido pequeño, pudieron haberlo hecho también con Ciudadanos, pero eso hubiera sido un mayor golpe político, no pueden llevar independientes dentro de su lista. Ahora, y yo creo que lo que más afecta a la democracia cristiana, y con esto termino, es su permanente indefinición. La democracia cristiana todavía conserva una gran presencia, es el partido de la nueva mayoría con más representantes, y siente que ese poder no lo expresa, y lo último que lo afecta más es su apellido. Probablemente a la democracia cristiana no tendría muchos de los problemas que tiene si no se llamara con el apellido cristiano, porque ahí vienen una serie de exigencias y suposiciones de comportamiento que nunca se realizan. Quizás la pregunta puede ser un poco filosófica, o sea, la pregunta también a Daniel. ¿Existe la democracia cristiana? Para el nivel de la ciudadanía, no para el nivel de los que participan en el partido. ¿Existe esa democracia cristiana de antaño, que la gente se adhirió, que la gente votó y salieron presidente? O sea, puede ser. Mi opinión, sí. Yo creo que no, porque cambió esto. Recordemos que la democracia cristiana floreció en una época que, a mi juicio, no es popular decirlo, pero yo me siento muy identificado con esa época, que la democracia de los acuerdos, la etapa de progreso sostenido de Chile bajo la Concertación. Yo sin ningún complejo la reivindico esa época. Yo también, la mejor de Chile. En ese caso, en ese momento,
la democracia cristiana floreció. Recordemos que la democracia cristiana subsidió a partidos como el Partido Socialista en su oportunidad en las primeras elecciones democráticas, como también lo hizo el Partido Socialista con otros sectores en las elecciones españolas. Pero volviendo al tema, cuando Chile tiende a distanciarse o a polarizarse, tal como lo ocurrió en el 70-73, estos partidos no se sienten cómodos. Y esa democracia cristiana tradicional que nosotros conocemos, la que fue grande, muy vinculada a la Iglesia Católica, hoy día simplemente no existe, ni por parte de la Iglesia ni por parte del partido político. ¿Tú lo ves igual? No, primero yo me siento tributario de este espacio político que fue lo que fue en la Concertación, que más allá de los acuerdos, yo creo que hicieron grande a Chile y lo hicieron también los gobiernos de la nueva mayoría, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera. Creo que estos últimos años de Chile han sido efectivamente un espacio de crecimiento, de desarrollo. Eso como punto de lo que decía Ricardo. Pero yo creo que la democracia cristiana tiene el mismo desafío que tenemos todos los partidos, que es reinvertirnos y, por supuesto, sintonizar más. ¿Qué es lo que le ocurre, a mi juicio, a los partidos que tienen más historia, como el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, u otros, que obviamente tienen un espacio de tiempo mayor desde su creación a lo que enfrentamos hoy día? Y por eso que necesitan una reinvención mayor. Y, lógicamente, a lo mejor ellos se ven en un espejo y la autoimagen que tienen con respecto a lo que efectivamente son es muy distinta. Pero evidentemente el desafío hoy día, y creo que lo tenemos todos, lo tiene el Partido por la Democracia, lo tiene el Partido Socialista, lo tienen todos los partidos que conforman la nueva mayoría y la oposición, es reinventarse en una ciudadanía cada vez más cambiante. Claro, pero ustedes siempre hablan como de la democracia cristiana como de pasado, como que en el presente, como dice Ricardo, no existiera. Es difícil reinventarse en 6 meses o en 5 meses. Es distinto el caso de Frente Amplio, porque es un partido que emerge tratando de satisfacer algo que la ciudadanía quiere, distinto a lo que tradicionalmente ha habido en los últimos 50 años. Entonces, en ese escenario, más encima con esta crisis, uno no se imagina cómo va a tener el sector de la nueva mayoría el peso suficiente como para derrotar a la derecha en ese escenario. El problema de la democracia cristiana es su permanente indefinición. ¿En qué sentido? Que dan pasos en un lado y cuando parece que van en ese lado, dan vuelta hacia el otro lado. Entonces eso es lo que confunde a su electorado tradicional. Y eso es lo que lleva a que esos votos puedan ir o hacia la nueva mayoría o hacia Sebastián Piñera, indudablemente. Yo pienso que el juego que están haciendo es uno que aprendí con mucho dolor cuando pedí un cupo en la democracia cristiana para ser candidato a diputado. Y conocí el juego que hacen. Hay un juego de apariencia y realidad. Entonces hay un baile que están dando que es, yo llevo una candidata que se llama Carolina Goich, llevo una candidatura presidencial, presiono al otro sector de que no voy a ir a primarias, pero en realidad ese es un juego de poder o un juego de negociación para bajar esta candidatura que nunca tuvo ningún destino y que no tenía ningún resultado, a cambio de cupos parlamentarios que sí puede interesarle. Entonces, puede ser esto un juego de negociación. En la teoría de negociación se llama la técnica del pescado podrido. Es decir, yo lanzo un pescado podrido arriba de la mesa que tiene muy mal olor, lo saco, pero lo saco a cambio de algo. Es decir, nunca me interesó realmente esta candidatura presidencial, pero la bajo a cambio de cupos parlamentarios. Entonces, ahí está el juego de apariencia y realidad. Yo creo que acá hay una suerte de negociación, de farandulización, y donde cae todo el mundo. Y por eso que hay tanto descrédito en la política, porque finalmente... ¿A quién le favorece? Es una tomadura... Bueno, pero ¿a quién le favorece? Le favorece ese pescado podría, ¿a quién le favorece? A la democracia cristiana le va a favorecer, porque le va a favorecer en sus negociaciones parlamentarias correspondientes. A mí me tocó, cuando fui candidato, iba con Camila Vallejo en la Florida. Entonces sí, va la dupla, etcétera, etcétera. Me estaban ilusionando, iba a tener todo el apoyo de la democracia cristiana. Y después dicen, no, ¿sabe qué? Hicimos una negociación con otro partido político y tú te vas a Las Condes y vamos a dejar a un señor que finalmente nos sacó como 20 votos. Patricio Vaso. Claro, ahí en la Florida. Y después simplemente me llama Soledad Alvear y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que tú te inscribieras en el Partido Demócrata Cristiano, hicieras más política, pero esta vez ya no vas de candidato. Es decir, iba de candidato en la Florida, después en Las Condes y después ya no iba a ningún lado más. Y empecé a darme cuenta que servía yo de moneda de cambio. Decía, te bajo a Chilling a cambio de tal cosa, te bajo a Chilling a cambio de otra cosa.
Entonces, bueno, no es lo que yo esperaba. Finalmente pequé de ingenuo y yo esperaba un poquito más de seriedad de un partido político tradicional como la Democracia Cristiana. En realidad me llevo ese triste recuerdo. Ahora, en este caso, Javiera, el no haber ido a las primarias, Daniel dice que eso fue un error. Después nos encontramos con una crisis en la propia democracia cristiana como la que se ha generado estos días. Ojo, que el error no es solo de la democracia cristiana, yo digo el error es colectivo, el error del Partido Socialista de no programar a Ricardo Lagos, que es un error gigantesco. Bueno, yo creo que los errores son en cadena, son todos, no todos de la democracia cristiana. Bueno, de acuerdo, pero está claro que no hubo primaria, después nos encontramos con una crisis en la democracia cristiana que todavía no se sabe si esta candidatura va a permanecer o no permanecer. Todavía no me contestaron la pregunta, ¿a quién le favorece esto? Porque si hay alguien que no sabemos tan claramente. Bueno, pero cuidado, pero es que si hay alguien que está trabajando muy ordenadamente y que no tiene conflictos internos de nada, es el Frente Amplio. ¿Ah? Y cada vez... A lo tiene mejor conflictos de integridad y demagogia y populismo. Sí, pero la gente no lo percibe así y cuando uno lo ve en la encuesta, cada vez la guerra entre Guillé y Beatriz Sánchez... Eso no existe. Pero lo peor es decir que no existe. Entonces, la pregunta que tú haces... Perdón, disculpa. Entonces yo quiero saber a quién le favorece esto. ¿Cuánto de esto le favorece o es nulo con relación a Chile Vamos? Yo creo, Agustín, que no le favorece a nadie, honestamente. Yo creo que lo que ha pasado en general en el último tiempo en términos de desorden interno en la nueva mayoría no le favorece a nadie, no solo a la nueva mayoría. Yo fui una férrea partidaria como prácticamente muchos militantes y dirigentes de la nueva mayoría, diría yo, la mayoría de la nueva mayoría queríamos primarias. Y no me parece justo que esas primarias se condicionen respecto de los nombres que compitan en las primarias. O sea, independiente de que hubiese sido Ricardo Lagos versus Goich o Guiller versus Goich, me parece que siempre el sano ejercicio de generar una primaria, además con oportunidad legal de hacerlo hoy día, que nos hubiese dado mayor visibilidad, era el mejor camino para fortalecernos como coalición. Eso es como lo primero. Okay, pero lo segundo, recursos. Los recursos económicos, en fin. Bueno, te cambio la palabra favorecer por desfavorecer, porque vamos al área chica. Cuando uno ve, crean o no crean la encuesta, pero por algo existen encuestas, es estrecha la candidatura de Guillé con relación a Beatriz Sánchez. O sea, están prácticamente empatados. Y aquí, quieran o no lo quieran... Yo no creo eso. Bueno, pero es que no están creyendo la encuesta, pero bueno. No, la leemos de una manera distinta. Bueno, da lo mismo, pero la gente lee lo que lee. Traten de abstraerse de su posición política, traten de conectarse con lo que la gente ve, lee y escucha. Ellos trabajando ordenadamente, ven que está más o menos empatado y hay un sector de la democracia cristiana que en la última encuesta creo que Carolina Goich aparecía con un 3-4%. Entonces, parece igual que París y Meo. Entonces, es un 3-4% y yo creo que esta elección se va a ganar por un 3-4%, si va a ser así. Entonces, traten de ser súper claros en esto. ¿A quién le desfavorece? Ya, a lo mejor no le falta, pero ¿a quién le desfavorece una crisis como esta? Eso es lo que... Bueno, pero eso es lo que yo estaba tratando de decirte. Yo creo que no haber hecho primarias le desfavorece a la nueva mayoría en su conjunto. Y lo que yo creo que tiene que hacer hoy día la nueva mayoría, y la DC particularmente, por supuesto cada partido es soberano de hacer lo que decidan colectivamente hacer, pero yo creo que hoy día nosotros nos debemos ordenar, y yo valoro una cosa de la Junta de la Democracia Cristiana, y es que ellos dejaron claro y preestablecido, cosa que ya habían hecho, digamos, verbalmente, pero ahora de manera explícita en un compromiso para conformar un pacto electoral, que su domicilio es la centroizquierda. Y a mí me parece que eso es interesante, porque finalmente eso permite o sienta por lo menos las bases mínimas, el mínimo minimorum para poder ordenarnos de aquí a la elección, y que, a diferencia de lo que tú señalas, que pueda señalar la academia, que por supuesto es legítima, todas las encuestas, yo soy defensora de la libertad de expresión, todas las encuestas y todas las opiniones son válidas en este tiempo, y van a seguir surgiendo quienes sean, digamos, los agoreros del futuro y digan que Guillé va a perder. Yo estoy convencida que la centroizquierda, perdóname Agustín, que la centroizquierda es mayoría en Chile, y eso, me parece que el que discuta eso no está reconociendo lo que Chile ha dicho históricamente en sus votaciones. El mejor candidato posicionado en la centroizquierda de Chile es Alejandro Guillé, no es Beatriz Sánchez. Mira, con todo el cariño que le tengo a mi colega, una pregunta, pero no es Beatriz Sánchez. ¿Qué significa la palabra ordenarse a raíz de ordenarse significa... ordenarse a raíz de esta crisis de la democracia cristiana. ¿Qué sería para ti ordenarse con la democracia cristiana? ¿Qué sería eso? No, yo creo que lo que tiene que ordenarse es la nueva mayoría, no solo la democracia cristiana. Tener las listas parlamentarias que se han acordado de tener,
La Democracia Cristiana, por su parte, definir, y particularmente su presidenta, definir si va a mantener su candidatura presidencial Si no la y mantiene- generar acuerdos no solo de carácter de pactos parlamentarios, sino también programáticos. Yo creo que es importante que discutamos en este tiempo qué queremos hacer y sea el candidato que pase a la segunda vuelta, por ejemplo, si la senadora Goich decide llegar a la primera, cómo nos vamos a apoyar. Porque finalmente lo importante aquí es el proyecto de la centroizquierda chilena. Y la discusión que tiene la Democracia Cristiana en su interior es una discusión histórica, o sea, no hay nada nuevo. No te olvides, Agustín, que para el golpe de Estado del 73 hubo 13 demócratas cristianos connotados que lo rechazaron y hubo otros que estaban llamando a que se generara lo que ellos denominaban un pronunciamiento. Entonces, que haya Ya, diferencias ok. políticas ideológicas en la democracia Sí, cristiana es que no tiene ya, ninguna pero novedad. En pro y el esfuerzo de tratar de interpretar a la respondo la ciudadanía lo pregunta. siguiente. Te coloco el siguiente escenario, que no persevera la candidatura de Carolina Goich. Y finalmente la nueva mayoría logra ordenarse y logra que la DC finalmente termine apoyándola. Interpretando a la gente que nos está mirando en casa. Y va la candidatura a diputado de Rincón. ¿Qué te genera a ti eso? Yo ya dije mi opinión respecto de esa Sí, pero candidatura. es que ahí es donde está el tema de que la gente, no estos creo acuerdos que no le haya parecen. sido lo mejor. No creo que Mira, haya sido lo mejor. Yo te respondo, tienes razón, no te hemos respondido la pregunta. Se baja Carolina Goich. El primer favorecido es Sebastián Piñera, sin duda alguna. En este minuto hay un elemento de tensión en la nueva mayoría, hay una molestia muy grande que en una oportunidad ya fue exitosa. Recuerden ustedes que la primera candidatura presidencial de Piñera fue una sorpresa en la Renovación Nacional, que se sentía otra historia, otra época, ahora que están tan unidos, maltratados por la UDI, y cuando la ley exigía un consejo para ratificar, salió la candidatura y le ganó sorpresivamente a Lavín, con lo cual quedó posicionado para el 2009, para el que efectivamente ganó. Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? Que esos votos le favorecen en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, y creo que las posibilidades de Piñera son mejores en la primera que en la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta va a haber una todos contra Piñera, que incluye también a sectores de la derecha, donde le va a ser más difícil que ganar, por lo que señala Javier, es totalmente cierto. Hay una mayoría sociológica de centro izquierda, pero no sabemos si ellos van a acudir a votar, que es la gran incertidumbre que tienen La todos. abstención. Y en la primera, cuando ganó la otra oportunidad Sebastián Piñera, fue porque hubo un trasvasije de votos concertacionistas y fundamentalmente de C, que en esa oportunidad votaron por Piñera, que le dieron la mayoría para ganar, y esos votos todavía los necesita, porque aunque encabece por lejos, todavía los votos que tiene no le dan para ganar la presidencia de la República y necesita un trasvasije de votos. Para Piñera es más fácil un escenario de competencia para la presidencial, me refiero, para la segunda vuelta, Alejandro Guillé o Beatriz Sánchez. Yo Bajo tu óptica. creo que Beatriz Sánchez, porque el Frente Amplio demostró sus limitaciones. Si lo que dice Daniel es cierto, Osandón solo, y recordemos que la votación de Osandón es tan focalizada como puede serlo la de Navarro en la octava región o la de Soria en la segunda. Con solo esos votos que le permitieron ser alcalde y también ganar una muy improbable, porque todos estaban contra él y a favor del exministro de Minería Goldborn, una muy improbable elección senatorial, esos votos le dieron, pero en ese contexto es donde tenemos que situarnos. Y lo que yo estoy convencido es que para Sebastián Piñera aparece su principal problema hoy día, es el exitismo que se ha rodeado ante las dificultades. Pero en una segunda vuelta va a haber ya una alianza anti-Piñera bastante más consolidada que hoy día existe. ¿Por qué no le creen tanto a la encuesta de lo que está apareciendo No es que no hoy? le creamos O sea, la porque, encuesta. Yo quiero hacer una precisión con respecto a eso. Yo creo que CADEM hace una encuesta absolutamente rigurosa y seria. Si el punto es que hoy día resulta muy difícil, no solo en Chile, que si uno ve el Brexit, Colombia, Estados Unidos u otros, no es que las encuestas estén mal hechas necesariamente, sino que no predicen efectivamente quién va a ir a votar. Y en un escenario de voto voluntario, donde por desgracia, y eso a nuestro pesar, vota menos de
40% optimistamente, obviamente que la posibilidad de que haya un error en esa predicción es muy alta. Por otro lado, a mí me parece que evidentemente, y en esto yo lo tengo la certeza también, de que nosotros tenemos una mayoría sociológica centro-izquierda. Yo creo que claramente el Frente Amplio no cabe dentro de eso. No cabe. ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no? Porque el populismo y obviamente la demagogia terminan en experiencias como Venezuela, que son un desastre para sus países y para el continente. Ok, no cabe eso y sale Alejandro Guillé para competir en la segunda vuelta con Sebastián Piñera. Es claro que se necesitan los votos del Frente Amplio, pero no cabe el populismo. Entonces, ¿cómo convive eso? No, yo creo que... ¿Cómo se gana una elección ahí si no cae el populismo? Yo no creo que la nueva mayoría vea al Frente Amplio como enemigo, para nada. Yo creo No, que... pero él dice que es populismo. Bueno, es su opinión, pero no creo que sea No, yo una creo que tu opinión- opinión particular no es tan particular. Yo creo que hay un sector relevante. En ese escenario, los votos de C favorecen a Sebastián Piñera. Es decir, no me refiero a los militantes, me refiero a la Es que votación incluso, tradicional. yo coincido con Ricardo, incluso si va Guillé con Goich, es muy probable que los que no estén dispuestos a votar por Guillé, sí estarían dispuestos a votar por Goich. Si no va Goich y va solo Guillé, probablemente hay un grupo que habitualmente vota por la concertación, que es más bien de centro izquierda, pero más de centro que de izquierda, que podría votar por Piñera, porque Piñera, mal que mal, no es un candidato genuinamente derechista, es un candidato que tiene olor a democracia cristiana, viene de la democracia cristiana. Una democracia cristiana sofisticada. dices tú. Sí, y su primer gobierno fue una continuación pero que es de las concertaciones. muy eso no distinto es- votar por Piñera que votar por José Antonio Cast. Claro. Por ejemplo, mucha gente de concertación estaría dispuesta a votar por Piñera, pero ni borracho por José Antonio Cast. Claro, o sea, ahí hay un cambio Si notorio. ustedes quieren comprar un auto, la mejor marca, don Ricardo, doña Javiera, es General Motors, Chevrolet. Y el líder en esa marca es Inalco. En www.inalco.cl usted va a encontrar una gama de vehículos, condiciones de financiamiento espectaculares, con un CAES baratísimo. Se puede llevar ese Camaro tanto que anhela, lo mira con codicia el señor Chile, pero se transforma en rojo, Javiera, no te preocupes, también puedes llevarte un Camaro de color rojo que tanto te interpreta. Y sabe, don Agustín, lo que- Inalco.cl, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. y que me gusta mucho, ¿sabes lo que más me gusta de Chevrolet? Que auspicia el Valle Azul. Ah, eso es espectacular, eso es verdad. eso Para hablar de es- colores, dice. Si vamos a hablar de colores. Eso es cierto. Javiera, yo creo que no es una interpretación tan particular la que dice Daniel. No es la mía, lo menos. Ya, sí, pero hay un sector súper importante, aquí han estado varios diputados, colegas de él, Ya. senadores incluso, que tienen una opinión muy similar del Frente Amplio. Un sector de izquierda muy populista que nada lo interpreta a ellos como la nueva mayoría. O sea, yo no me imagino en un escenario que gana la primera vuelta, o sea, vamos a la segunda vuelta de Alejandro Guillé Piñera. ¿Ya? Después de todo lo que han dicho, finalmente estas diferencias vayan a acercarse para todos derrotemos a Piñera. Es lo que a mí me gustaría, lo menos. Es lo que a mí me gustaría y yo creo que es factible. Yo no lo veo como algo imposible, porque finalmente me parece que la centroizquierda y particularmente la izquierda, que es el sector donde yo me ubico, tiene muy claro que el horizonte político final es profundizar la democracia en Chile. Y eso, por lo tanto, tiene que buscar maneras de impedir que aquellos retardatarios o neoconservadores o defensores del capitalismo ultranza lleguen a tener el poder. Porque eso no le hace profundizar a la democracia en Chile, sino que, de hecho ya, no es que lo diga yo, lo ha dicho el candidato hoy día de la derecha de Chile Vamos, que va a echar por tierra las distintas reformas en las cuales se ha avanzado, que a lo mejor incluso críticamente nadie puede negar que han emanado, digamos, de demandas populares. Los temas de pensiones, los temas de las mujeres, los temas de la educación, han sido temas que la ciudadanía movilizada, y que lo hemos discutido aquí muchas veces, ha puesto sobre el tapete. Y yo creo que la centroizquierda, y particularmente la izquierda, o quienes se autodenominan de izquierda, serán mucho más de izquierda si tienen claro ese horizonte. Y yo quiero pensar que la mayoría del Frente Amplio tiene claro ese horizonte. Lo que acaba de decir yo creo que reafirma lo que tú estabas diciendo. Y está en la propia experiencia de lo que hoy día es la nueva mayoría, es decir, la relación de la vieja concertación con el Partido Comunista. Recordemos que salvo Frey y Elwin, que fueron electos en primera vuelta, los otros necesitaron una segunda vuelta. Ricardo Lagos estuvo a punto de perder la elección imposible.
empató con Joaquín Lavín en la primera vuelta. ¿Por qué ganó la segunda vuelta? Por los votos del Partido Comunista. Y probablemente los argumentos en esa época fueron los mismos. Hay que evitar una vuelta al pasado. Pero si tú te fijas, a partir de ese minuto, los votos ya no fueron regalados. Y esto terminó como correspondía en una alianza política. Pero acá hay un factor. Disculpa, no, solo para terminar el argumento. Yo creo que el Frente Amplio va a condicionar mucho el apoyo a la segunda vuelta. Lo necesitan y la opción para la candidatura de Guillermo va a ser la Democracia Cristiana o el Frente Amplio. Como necesita a los votos del Frente Amplio, ese acuerdo político significa automáticamente el alejamiento del votante. Ahora, Ricardo, esta elección se repite históricamente el mismo fenómeno que ocurrió cuando terminó Frei en el poder, con un alza en el desempleo y con una crisis económica. Y eso favoreció a la derecha. Acá, nuevamente, la Concertación deja con alto desempleo y con crisis económica. Y la reforma tributaria, perdóname, en los aspectos de bienes raíces, le clavó un puñal a la economía al liquidar a la construcción. Porque simplemente en forma antigua tú podías vender tu casita y no pagabas impuestos, ahora te limitó a 2 TFL2 como máximo, entonces frenó la economía desde la inmobiliaria. Pero Mario, si no hay construcción, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay... Cuidado con sacar la fotografía hoy. Es probable que el segundo semestre y probablemente el tercer trimestre del año, al final... Eso dice el ministro de Hacienda. Te cambie brutalmente el escenario del IMASEC, el del desempleo, y eso coloca una sensibilidad. Pareciera que las reformas no eran tan malas. Finalmente la gente va a votar en el momento... No de hoy, va a votar, y hay muchos que hoy día no saben por quién van a votar, y si sienten que en el último trimestre la economía se dio vuelta al partido, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Pero me quedó... No sé si va a alcanzar. Bueno, no sé si ese calentamiento de la economía va a alcanzar para dar vuelta a la situación política. Bueno, yo sé que tanto Daniel como Ricardo no son predictores ni son profetas. Pero se parece. Pero hagamos una ciencia ficción. Hagamos una ciencia ficción. Yo me equivoco mucho. No, pero hagamos una ciencia ficción. Si las elecciones fueran este fin de semana, ¿quién cree que gana? Las elecciones así... Piñera, sin duda alguna. Sería presidente. Eso todos están. Y el problema de Piñera son dos. Uno, que hay un exitismo que puede ganar en la primera vuelta, cuando todos sabemos que se va a ir a una segunda vuelta. Y segundo, que las expectativas mayores en cuanto a su gobierno son en cuanto a las fortalezas que no va a poder cumplir por la situación económica precisamente. ¿Qué se espera de él? El tema del empleo, el tema de la economía, y de hecho parte con un presupuesto totalmente amarrado y desfinanciado. Estoy colocando en un escenario que fuese segunda vuelta, no primera vuelta. ¿Quién cree que saldría? ¿En segunda vuelta? Si fuese segunda vuelta ahora. Por eso, en primera vuelta yo creo que es mejor para Piñera. Si fuera segunda vuelta va a ser peleado voto a voto y de resultado impredecible. O sea, no dices que sea Piñera. Yo creo que le va a ser más difícil. ¿Qué tiene Piñera? Que Piñera yo creo que está trabajando con esto hace mucho tiempo, deben haber unas 500 personas, muchos grupos, con propuestas bien concretas, tienen mucha conciencia del escenario económico que ya pasó, que juega en contra de las expectativas, como le ocurrió a la presidenta Bachelet, donde para mí la mayor sorpresa fue que no hubiera ganado en primera vuelta, pero vienen temas nuevos que se van a colocar. Yo creo que la fortaleza de la candidatura Piñera va a estar en el tema de las clases medias, va a estar en el tema del envejecimiento de la población chilena, en el tema de la infancia y en otros que no han sido adecuadamente cubiertos en estos años. Daniel. Yo creo que Alejandro Guillé abordando 3 temas que me parecen fundamentales en los próximos meses va a poder ganar en una segunda vuelta muy ajustada, dando certeza de gobernabilidad, afrontando seriamente el tema de la seguridad ciudadana y dándole una certeza que vamos a tener crecimiento económico con mayor equidad. Yo creo que podemos ganar. Pero lo que sí digo es que si las elecciones fueran el fin de semana, yo creo que tendríamos una primera vuelta donde probablemente Sebastián Piñera la ganaría y una segunda vuelta donde nosotros lograríamos revertirla, por una razón que además yo creo que es cierta. Yo creo que los votos tampoco son de los partidos ni de las coaliciones, finalmente son las personas las que deciden, por lo tanto no es más allá de negociaciones más, negociaciones menos, nosotros seríamos capaces de ganar esa segunda vuelta. Javiera, te la hago al revés. Suponte que quien gana no es Guille, sino quien gana es Beatriz Sánchez.
entre Beatriz Sánchez y Piñera. ¿Tú quieres que yo diga que yo voy a votar por Beatriz Sánchez en la segunda Yo vuelta? creo, porque o sea, pues tú te adhieres al eslogan todos contra Piñera. Yo creo que el que va a pasar a la segunda vuelta es Alejandro Guillé y creo que podemos ganar en la segunda vuelta. Si eso no ocurre, bueno, habrá que buscar la forma en que la centroizquierda gane, pero yo creo que va a ser Alejandro Guillé, porque tenemos todas las posibilidades de que así sea. Yo he estado con él en varias actividades y fíjate que a diferencia, claro, por eso que es tan subjetivo también, porque lo que a uno le toca ver y todo lo demás, pero la gente lo valora mucho incluso por su historia de dirigente social, de dirigente gremial, de periodista. Entonces yo creo que él tiene una aceptación importante que lo hace ser el mejor candidato para pasar a segunda vuelta primero y luego para triunfar. Pero no hay evidencia que ese tipo de opinión de la gente se materializa en votos. Acuérdate cuando partió el fenómeno Guillén, que tenía una aprobación que duplicaba a la de los otros políticos, pero solo el 1% estaba de esa gente que tenía una visión tan favorable estaba disponible para votar. Y tú ves gente que hay un gran rechazo. Y el problema de Hillary era eso, que tenía más rechazo que posiciones favorables. Si tú te fijas, hay gente que siempre obtuvo buenas votaciones y que tenían un gran alto rechazo. Moreira, Longueira, doña Camila Vallejos, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene un alto grado de rechazo, pero al mismo tiempo obtienen grandes votaciones y eso ha sido una constante... ¿Cómo ven el escenario? Uno no es monedita de oro, como decían por ahí. Exactamente, pero como... Bueno, que es muy difícil. Uno tiene a veces... toda elección es una selección entre alternativas. Y uno elige entre las opciones que existen. Es que si y genera no... mucho Por eso que hay que rechazo, tener un probablemente programa, por eso tiene que la hay que generar contraparte, instancias ¿no? participativas de Absolutamente, como el yin y el debate. yang. Tiene gente que lo apoya muy hay firmemente. ecuaciones que uno puede hacer. Por ejemplo, evidentemente, dado dónde están ahí los votos de José Antonio Kast, alguien que votó por José Antonio Kast es evidente que va a votar por Piñera, o sea, es casi 1-1. Pero Con un paréntesis, el llamado voto militar, que todavía no perdona a Piñera. Sí. Ahí tiene un gran trabajo que hacer Piñera para recuperar ese voto. Pero casi, bueno, a lo mejor no es 1-1, pero hasta la mayoría Sí, yo creo que el resto entre los el terror militantes que UDI, tienen ellos de que salga la nueva mayoría como o la nueva Beatriz mayoría. Sánchez, yo creo que va a ser Claro, 1-1. no, por supuesto. Pero donde cuesta visualizar esa misma ecuación, y no sé cómo ustedes lo ven, son los votos de la gente de Osandón. Sí. El voto de Osandón, ¿qué opinión tienen de eso? ¿Ustedes se imaginan que la gente de Osandón, yo creo que va a votar? Va a votar. Eso no tengo nuevo que va a votar. Pero no sé si va a votar necesariamente por Piñera o va a votar por el sector de Alejandro Guillén. No sabemos por quién. ¿Cuál es la visión que tienen eso? Puede ser un voto castigo. Es tan difícil saber cuál es la motivación de la gente, porque yo creo que Ricardo tiene razón. En general las elecciones son una decisión casi personal frente a un determinado número de alternativas específicas. Yo por eso insisto, y creo que Javier también lo dijo muy bien, nosotros cometimos un error que es obviamente el no haber estado en la primaria, porque dejamos de existir como alternativa, y yo creo que eso nos va a pesar. Pero yo lo digo porque hay comunas populares que representa Osandón, y donde estás incluso sectores de... Puente Alto, por ejemplo. Hay senadores, diputados en esas zonas también del sector de la nueva mayoría. Yo te pregunto, esa gente vota finalmente por más allá de lo que es una coalición o una candidatura. Entonces, en muchos casos se producen cosas que son inentendibles. Uno tiene alcaldes que son de una coalición y tiene diputados y senadores que son de otra, y hay liderazgos personales que obviamente cautivan a la ciudadanía, y eso tiene que ver con que efectivamente hay decisiones que son muy personales. ¿Recuerda los votos que obtuvo Francisco Javier Errázuriz, el partido que creó, y eran votos populares? Sí, este fenómeno que suspender la UEF, claro que era popular. Como el de la UDI popular. Como el de la UDI popular. Como el de la UDI popular. Jaime Guzmán, ¿no? Eso es como la doctrina Jaime Guzmán. Crecientemente nadie es dueño de los votos. Yo creo que hay un tema súper importante ahí para las que nos gusta la política y en función de los partidos, los liderazgos, las ideas, que tiene que ver con las personas que son los candidatos, que finalmente son los depositarios de la confianza de la ciudadanía. Y en ese sentido,
no necesariamente hay un correlato siempre, y eso uno lo ve. Yo siempre lo grafico con el tema de los alcaldes y los diputados y los senadores, o las propias elecciones presidenciales. Ahora, o la que tiene que ver con los concejales, no sé, muchas cosas que son extrañísimas. Ahora, ¿qué opinan de lo que la gente está entendiendo por el proyecto país, porque se llama hoy día el tema de hoy, proyecto país, ¿Verdad? De los candidatos? ¿La gente está percibiendo cuál es el proyecto país de lo que propone concretamente Alejandro Guillé? No. ¿La gente está entendiendo lo que está proponiendo Beatriz Sánchez? Pareciera que está entendiendo más lo que entiende Beatriz Sánchez. Honestamente, o sea, yo digo, a lo mejor, con todo respeto, como dice alguien, con todo respeto. No, pero es que hagan una autocrítica si verdaderamente colóquense al lado de un ciudadano. Dígame, ¿qué es lo que propone Alejandro Guillé? Aquí los camarógrafos. No. Díganme, ¿qué es lo que propone Beatriz Sánchez? De alguna manera les queda mal en el subconsciente qué es lo que propone, le guste o no le guste. Si finalmente no digo que vayan a votar por Beatriz Sánchez, pero ¿qué les parece eso? Si comunicacionalmente, a su juicio, están proyectando bien lo que ellos proponen. Yo creo que para la mayoría de la gente, salvo los pequeños grupitos, los cuales nos incluimos todos los que estamos aquí, que se interesa y que conversa sobre temas políticos, la mayoría de la gente es una colección de siglas, términos, formas donde se forma, como tú dices, una imagen. Sí. Yo creo que para quienes han sido presidentes, lo primero, el conocimiento y la imagen viene del gobierno anterior. Para mal o para bien, lo del gobierno anterior de Piñera está fundamentalmente marcado por su gestión y los índices económicos, porque en eso se lo percibe la gente. Eso lo percibe la gente, a favor y en contra. En el caso de Guillé, que es una continuidad de lo que fue el gobierno de Bachelet. Es que eso sería malo, porque entonces no tendría ese indicador en la, es que no tendría ese indicador en la encuesta, tendría un indicador menor. No sé si percibe eso. En el caso de Beatriz Sánchez, yo concuerdo contigo que ha sido muy exitosa en mostrarse como una alternativa fresca y renovada. No, y claro, uno sabe lo que quiere, pero independiente que a lo mejor uno no va a votar por ella, pero uno entiende, no, ellos están proponiendo tal cosa. ¿Qué le falta a su juicio? Es que yo no concuerdo con tu hipótesis, pues, y a mí me parece no importa, que... pero a tu juicio, haciendo una autocrítica. Partes de una realidad que yo no puedo opinar de algo. Pero honestamente, lo que yo sí te puedo decir... ¿Qué le falta todavía comunicacionalmente para que la gente entienda? Lo que yo sí te puedo decir es que yo no sé si la gente lo entiende. Por eso te digo que parto de una idea distinta, pero está bien. ¿Cuál es la idea de Guillé? Lo que yo pienso, y lo pienso no solamente como militante y como analista político, insisto, más allá de que se traduzca en votos o no, lo pienso de la experiencia real. Yo he estado en diversos encuentros participativos y programáticos o de sectores que se han reunido, en este caso, con el candidato Alejandro Guillé. Y la verdad es que me parece que han habido claridades desde el día 1 hasta ayer, digamos. Todos los días estos encuentros se están haciendo, se están realizando y la gente que asiste... ¿Pero cuáles son las tres ideas? Pero déjame terminar, Mario, y después te pregunto, te contesto eso. Creo que eso ocurre y es realidad. Una cosa distinta, y ahí yo sí puedo compartir contigo, es que eso se vea reproducido en los medios de comunicación, que en eso yo concuerdo totalmente. Sí. Porque evidentemente tenemos, y esto lo digo ahora como me saco la chaqueta de militante y me pongo la chaqueta de colegio de periodistas, como presidenta del colegio de periodistas, lo hemos dicho aquí, hay una concentración de la propiedad y editorial de los medios de comunicación que apunta a una interpretación de la realidad. Y eso lo pueden ver las personas que revisen las cifras, a quién le pertenece cada medio y en qué espacio ideológico político está ubicado esa propiedad. Y evidentemente, legítimamente, esas líneas editoriales se expresan en las notas que se seleccionan, en los titulares que se ponen, en los candidatos que se visibilizan más y mejor y los otros menos y tergiversados. Y es así. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que entiende la gente, a lo menos yo, en el espacio pequeño, en lo que he visto, en espacios locales, dirigentes sindicales, sociales, hay una interacción y una pregunta respecto del programa y de las propuestas que se ha visto reflejada en buena parte en las bases programáticas que el candidato ha expresado, que son muchas más de 3. Claro. Te puedo mencionar 3 si tú quieres, pero son muchas. Javiera, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo por dos cosas. Primero, porque la gente, lamentablemente, para entender algo, comprender algo, necesita ver dónde está eso. O sea, y lamentablemente eso está en una radio, en un medio de comunicación, en la prensa y en el debate. Entonces, al no participar en primaria,
Ah, no, por evidentemente cierto. la propuesta Por de cierto que se ve Alejandro menos, Guillé se cierto. mejoró porque no tengo cómo debatir. Los otros cierto, candidatos sí tiene han menos podido, visibilidad. han podido participar de un Es un debate. dato de la causa. Es un dato de la causa. Sí, Tanto- sí, eso sí tiene un efecto. Por o sea, cierto, pero sí, eso lo dijimos al principio del sí, programa, pues sí estamos de pero acuerdo. Entonces, por eso te hice la pregunta, no me la contestaste. ¿Qué es lo que falta del punto de vista de la comunicación del programa de Alejandro Guillé para que la ciudadanía entienda cuáles son sus 3 propuestas más importantes? Independiente si hay concentración en los medios de comunicación, si me dan espacio o no me dan espacio. Del lado de usted, ¿cuál es la autoevaluación? Yo ¿Dónde creo- hay un espacio de yo creo que hay crecimiento que en esa seguir- materia? Yo creo que hay que, o sea, lo que falta es todo lo que viene ahora, que es en el fondo inscribirse como candidato, poder tener espacio y mayores recursos y también legalidad para poder ser candidato, lo que significa todavía fortalecer muchísimo más el paso por el país, poder traspasar las bases de programáticas que hoy día existen, que son múltiples y que yo invito a toda la ciudadanía que está interesada incluso en conocer, que vaya a la página web del candidato y las lea y las conozca y vea si le gustan, si no le gustan, porque ahora inicia un proceso que es bien interesante, que es el traspaso de esas bases a un programa concreto y específico, que yo espero y que yo creo que toda la nueva mayoría espera que sea un programa tan específico y tan claro que en el fondo nadie pueda decir después que esto se interpretó de una manera o de otra, sino que efectivamente las reformas sean hechas desde el punto de vista de cómo queremos profundizar esta democracia. Yo quiero decir algo respecto a la noticia y la concentración de los medios. Cuando participé finalmente en el cupo de MEO, en el cupo del Partido Progresista como candidato a diputado, se quejaban también de lo mismo, de que a Marco Enrique Dominami no le daban tanto espacio en los medios de comunicación, que el duopolio y bla, bla, bla. Pero finalmente yo me di cuenta de algo. El periodista es un tipo que ha interesado el rating, finalmente. Es decir, si ese candidato se acerca a la posibilidad de ganar, lo va a cubrir. Si lo ve alejado, no lo cubre. Finalmente, por ejemplo, en esta candidatura que tuve, cubrieron a Jackson y cubrieron a Kast. ¿Por qué? Porque eran los 2 candidatos que tenían más probabilidad de ganar. Alguien podría haber dicho, no, ¿por qué cubrieron a Jackson? Si Jackson venía de un sector de izquierda que es contrario a la política del Mercurio, de la Tercera. Igual lo cubrieron porque venía con fuerza y era muy probable que ganara. Entonces creo que el indicador periodístico es otro que está justo con las encuestas. Finalmente te van a dar más cobertura si ven más posibilidades de ganar. Yo creo que los medios simplemente están viendo lo mismo que están viendo acá los analistas. Dicen, esto es una carrera ganada de Sebastián Piñera y no tiene ninguna posibilidad. Y como no tiene posibilidad, no le dan espacio. Si usted quiere arrendar un vehículo, la mejor opción para el auspiciador la encontrará en Dunami Rentacar, en www.dunamis.cl. Ahí encontrará las ofertas, vehículos de toda gama, vehículos automáticos, vehículos mecánicos, vehículos sub. Aprovechen las ofertas los fines de semana, por eso métase ahí en www.dunamis.cl, la mejor opción al momento de arrendar un auto. Mira, te quiero decir algo, en el mismo sentido, mi experiencia como candidato, en que la propiedad no se traduce a lo que uno ve en pantalla o escucha en la radio. Donde existe más pluralismo en Chile en la radio porque tú encuentras de todo, sí, cosa que no ocurre en la prensa escrita y en la televisión. Pero finalmente, a mí siempre me llamaba la atención que independientemente de quién fuera el propietario, habían posiciones asumidas, y en Chile las elecciones se ganan antes colocando los temas, como fue el cambio social en la época de Frei Padre o de Allende, los derechos humanos y el retorno a la democracia en Elwin, que al colocar los temas ya se decide, y durante la última campaña presidencial, los temas que puso Michelle Bachelet. Entonces, no era la opinión de uno, era si uno estaba a favor o en contra de lo que decía Michelle Bachelet. Por eso mi única sorpresa fue que no ganó en primera vuelta. Y en cuanto a Guillé, yo creo que no se le puede exigir lo que él no es. Yo tengo la experiencia de haber trabajado varios años con él en el mismo programa. Era un programa editorial de Radio Chilena. Lo que él no es, ¿qué? Sí, no. Él ha dicho siempre que él es independiente, y yo te diría que después de haber trabajado varios años en un programa donde se entrevistaba al personaje de la semana, incluyendo era el espacio para los presidentes de la República, etcétera, 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 yo no te podría decir cuáles son los 3 temas que más le interesaban a Alejandro. ¿En qué sentido? Que en la forma como él ha aparecido,
que lo critican, que no toma posiciones, o etcétera, 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 es el Alejandro que yo conocí en ese programa. Él es así, le ha dicho a los partidos que lo toman o lo dejan, entonces exigirle definiciones de ese tipo no creo que estén en el carácter ni en la forma como él llegó a la senaturía o Daniel. cosas por el estilo. Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que Alejandro Guillet sí tiene convicciones y sí tiene algunas áreas muy importantes en las cuales a él le interesa destacar. Una de las cuales que yo siempre le he escuchado, mucho antes de su candidatura presidencial, es el regionalismo. O sea, él tiene una marcada vocación de tener un país distinto. Lo segundo, el cambio de la matriz productiva. Yo a Alejandro Guillet le vengo escuchando mucho antes de su candidatura presidencial que tenemos que terminar, viviendo en una región minera, que tenemos que terminar con la dependencia del cobre. Otra que le he escuchado muchas veces es que lo que hemos avanzado en algunas materias que tiene que ver con un crecimiento pero con mayor equidad también tiene que ser parte de eso. Yo creo que lo que nos falta, y eso creo que sí, autocrítica desde mi punto de vista, es en aquellos temas que son más difíciles para la izquierda siempre. La seguridad ciudadana, entender el crecimiento económico como una materia que es nuestra y la gobernabilidad. Pero sí me produce una cierta preocupación cuando escucho que no llega nuestro mensaje o que Alejandro Guillet no logra, porque evidentemente yo creo que sí lo está haciendo. Yo creo que Javier tiene razón. Yo creo que hay un despliegue y probablemente ese despliegue va a aumentar y se va a consolidar en la medida que pasa el tiempo. Daniel, gracias por haber venido a Conciencia de Valores. Ricardo, Muchas gracias Javiera, por la invitación. Mario, Gracias, nos vemos cuídense. mañana a esta misma hora. Siga debatiendo ahí por las redes sociales. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl